con Andy Chirinos y este especial sobre la guerra en Medio Oriente. Gracias por acompañarnos. What's going on? They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf, with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it. Para Donald Trump sería liberar el estrecho de Hormuz el gran triunfo en una primera etapa de esta guerra. Well, I had a discussion with President Trump. We spent most of the time on the call talking about the practical plan that's going to be needed to get navigation through the Strait. Israel que ha estado intensificando su defensiva, esto es en el Líbano. Líbano, ya que aprendimos que nunca hay una tregua. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We go back to the United States having not come to an agreement. Me gustó saludarles, Argentina. Hoy un día importante con el tema de la guerra. Primero quiero darle las gracias por estar al otro lado de esta pantalla y vamos a revisar juntos lo que ha pasado en las últimas horas. Ayer, después de 21 horas de conversación en Islamabad, allí en Pakistán, que se ofrecía como un mediador militar energético, una vacante que estaba, sí, efectivamente vacía, se llevan a cabo estas conversaciones. Enviados especiales de los Estados Unidos, estaba un peso pesado. Estábamos hablando de J.D. Vance, una voz proteccionista, aislacionista, un America First, que lleva más bien la potestad no de poner los límites, acompañado del enviado especial como de costumbre, Steve Witkoff, y también Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump y yerno de Donald Trump. Especiados, sí, los enviados especiales que Donald Trump ha dicho en oportunidades, estuvimos bien representados. Ahora, desde el lado iraní también estuvieron los enviados especiales y que en las palabras del mismo Donald Trump dijo, empezaron como si ellos tuvieran las cartas, pero la realidad es que no las tenían. Transcurrieron no una, no 5, 21 horas de conversaciones tensas. Y Donald Trump dice, estábamos casi por cerrar, porque la mayoría de los puntos debatidos, que en un ratito le prometo los vamos a revisar juntos, se habían acordado, a excepción de uno, tal vez el más importante, no armamento nuclear. Irán quería poseer armamento nuclear. Estados Unidos dijo, llevamos 30 años diciendo que no lo vamos a permitir. Vamos a escuchar esto. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Vamos a hacer algo juntos, le pido a usted al otro lado de esta pantalla. Vaya a sus redes sociales, en Instagram, @LaNaciónMás y @Andy.Chirinos. Usted es parte de esta programación, esta hora de programa especial. ¿Qué quiero que haga? Escriba allí sus preguntas de lo que está pasando hoy en Medio Oriente, esa duda que usted quiere sacarse, porque la vamos a contestar con voces autorizadas. Un par de analistas internacionales tengo acá, permítame, y los presento. Tengo de un lado a Tomás Fenati, analista internacional, ya nos ha acompañado en los especiales de la guerra y hoy vuelve a estar con nosotros. Tomás, ya te saludo. También quiero dar la bienvenida a Darío Pirogovsky, analista internacional y especialista en mercados globales. Ellos dos, caballeros, gracias por estar acá. Responderán a las preguntas que usted nos haga en las redes sociales.
Este programa está hecho para usted, así que vaya rápidamente, @lanación más y @andy.chirinos. Acá vamos a estar atentos a sus preguntas para que este par de voces connotadas lo respondan. Tomás, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte, Andy. Bueno, un poco con toda esa situación que cambió de un día para el otro. Como mencionás, parece que el principal problema que hubo fue en el acuerdo, el tema de Irán, del tema nuclear. Y además se agregó ahora un nuevo dato, que es que va a haber un bloqueo del estrecho de Hormuz. O sea, Estados Unidos va a bloquear el bloqueo que está haciendo Irán. Una especie de crucigrama muy raro. Así que calculo también vamos a hablar de esto en el día de hoy. Por supuesto, además vamos a hacerlo en este momento. Vemos en pantalla justamente ese titular, un Donald Trump que escribe en su red social Truth Social y dice además immediately, con efecto inmediato. ¿Cómo es posible un bloqueo del estrecho de Hormuz? También quiero saludar a Darío. Darío, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, en realidad lo que van a hacer es a todos los barcos que acepten pagar la coima que les exige Irán, los van a bloquear. Entonces, la extorsión que quiere hacer Irán no va a poder funcionar, porque si bien pagan, pero después no van a poder salir. Entonces lo quieren ahogar, quieren asfixiar al régimen iraní para que no pueda exportar petróleo. Estados Unidos no necesita el estrecho, porque Estados Unidos tiene su propio petróleo. Está ayudando a la economía mundial a resolver esto, porque el petróleo se lo necesita China, lo necesita Corea, Europa. Estados Unidos tiene su propio petróleo, incluso les ha dicho a todo el mundo que vengan a comprar el petróleo a Estados Unidos. Y hay muchos barcos que se están dirigiendo ahora a comprar el petróleo en Estados Unidos. O sea, que lo está beneficiando a Trump todo esto. O sea, él no tendría ningún problema en liberar el estrecho de Hormuz. El problema es que el precio del petróleo es un precio internacional. Y entonces todos los productos en Estados Unidos están subiendo. La inflación es muy importante y la gente está muy desconforme. Entonces lo que él quiere es bajar el precio del petróleo para que la gente lo vote en las próximas elecciones. Claro. No nos olvidemos, aparte que hay otro tema. En 2 meses tenemos el Mundial en Estados Unidos. Si la guerra continúa, no sé si se hace el Mundial. O sea, es una gran interrogante. Yo creo que Donald Trump tiene los dos eventos sobre la mesa, pero por encima de todo, las elecciones de medio término, porque esto implicaría las condiciones en las que él tendría que gobernar los 2 siguientes años. Hablamos de un estrecho de Hormuz, que por un lado, Irán dice, nosotros no lo vamos a permitir, es decir, los buques que vayan allí después de lo que ha dicho Donald Trump serán atacados. Y tenemos que hablar de las minas marítimas. Ya explicábamos en otras oportunidades, estas minas que están bajo el agua, en intermedio al mar, superficies que son las drifting, las amarradas, este tipo de minas que serían peligrosas. Pero Donald Trump hoy en una entrevista a Fox News decía, escúcheme con atención, dijo, hemos acabado con los 28 buques que depositan las minas, hemos acabado con su fuerza naval. Esto no representa un peligro. ¿Qué tanto le podemos creer a Donald Trump? Bueno, habrá que ver. Si bien es cierto que según los reportes se cree que el sector más dañado que ha tenido Irán desde el conflicto ha sido el sector de los buques y todo el sector marítimo, como se dice, el problema que tiene es que estas minas pueden estar en cualquier lugar del estrecho. Se había hablado de que Estados Unidos había enviado 2 buques para empezar a recolectar esas minas. Aún así, Irán desmintió eso diciendo que no estaba pasando, así que habrá que ver si es real o no. Pero como se menciona, el problema principal que tiene hoy por hoy el estrecho también es ese. Más allá de pagar la coima o no, el problema es que un barco puede llegar a cruzarlo y si están esas minas puestas en ese estrecho, explotarían y sería un riesgo por el cual nadie quiere pasar y ningún asegurador quiere asegurarlo. Desminar es un proceso complicado, riesgoso, pero por encima de todo, y el que más le importa al presidente de los Estados Unidos, costoso. Tenemos información urgente, quédese con nosotros. Urgente en La Nación. Vamos a hablar del premier Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Visitó el sur del Líbano esta mañana. ¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo en este video? La guerra continúa, incluso dentro de la zona de seguridad en el Líbano. Nuestros enemigos, Irán y el eje del mal, vinieron a destruirnos y ahora luchan por su supervivencia. Esto es lo que dice Benjamín Netanyahu tras visitar el Líbano esta mañana. Hay gente muriendo en el hermoso país del Líbano, pero también entendemos la importancia y la gravedad del grupo Hezbollah. Darío. Sí, bueno, Hezbollah tiene el sur del Líbano tomado como rehén y se la pasa tirando cohetes a Israel. Israel responde y bombardea el Líbano. El problema es que el gobierno del Líbano se quiere sacar de encima a Hezbollah, pero no tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Entonces Israel está haciendo el trabajo sucio que el gobierno no puede hacer. Supuestamente iba a haber una reunión el día martes en Washington entre el gobierno israelí y el gobierno del Líbano. Ahora parece que se suspendió porque hay muchas presiones. Pero el Líbano
no es Hezbollah, eso es lo que hay que diferenciar. Hezbollah es un grupo armado terrorista. El Líbano es un país como cualquier otro que está sometido a Hezbollah. Israel lo que hace es defenderse. Israel está ganando porque ya está dejando una franja para que no puedan tirarle misiles. Ese es el objetivo de Netanyahu. Correrlos a los de Hezbollah hasta un determinado lugar para que no puedan tirar más misiles. Entonces no le molesta a Netanyahu. Netanyahu cumplió su objetivo, que era correr a los de Hezbollah. Amenazar a Irán, destruir a Hamas. O sea, Israel militarmente está ganando la guerra hace rato. La está perdiendo a nivel mediático, obviamente. Sí, claro, y la duda o las interrogantes que se hacen al otro lado. Voy a hacer las preguntas incómodas, esas que solemos leer en las redes sociales y que acá una muchas veces por ser políticamente correcto las deja a un lado. La gente dice, entendemos los de Hezbollah, pero hay gente inocente muriendo. ¿Es este el único camino, Tomás Fenati? Bueno, esta es una gran pregunta porque justamente lo que pasó, y hay que tener en cuenta, el Líbano desde el momento 1 cuando comenzó el conflicto, el gobierno dijo, le pidió a Hezbollah que dejara las armas y que no se le ocurriera atacar a Israel porque justamente lo que menos quería era que se involucrara el Líbano en este conflicto del que no tiene mucho que ver. El problema fue justamente Hezbollah no acató las órdenes del Líbano porque hay que tener en cuenta que en cierto punto tenemos dos ejércitos en el Líbano. El ejército del Líbano, del gobierno oficial, y el Hezbollah que ha creado prácticamente su propio ejército que en algunos puntos es incluso superior. Entonces Hezbollah se metió unilateralmente este conflicto, atacó a Israel sin consultarle al gobierno líbano, sin el permiso del Líbano, metió el Líbano en este conflicto y ahora justamente Israel está aprovechando esa situación para poder expandirse en el territorio del sur del Líbano, controlar el territorio de Hezbollah, pero el problema con estas operaciones es que para poder lograrlas puede llevar muchísimo tiempo y como mencionás, hay civiles de por medio, sobre todo porque Hezbollah tiene una red de túneles e infraestructura en el Líbano que utilizan, por ejemplo, edificios públicos, escuelas, cualquier tipo de edificación para lanzar ataques. Entonces es muy difícil ver dónde están los civiles y dónde están los grupos de Hezbollah cuando se mezclan constantemente y a propósito está hecho eso. Varias preguntas nos hacemos en este momento. ¿Es un Israel expansionista? El que estamos viendo, perdió es decir, militarmente está ganando, mediáticamente no lo es. ¿Cómo queda la imagen de Netanyahu dentro de Israel? Nos vamos rápidamente con una voz autorizada, Jessica Cohen, argentina en Israel, y está conectada con nosotros. Jessica, bienvenida. ¿Cómo estás? Te saluda Andy Chirinos y equipo desde el estudio. Hola Andy, hola chicos, gracias por este espacio, estamos acá en Israel y a ver, no es que lo he explicado antes de ese momento, no es que la gente decide votar Netanyahu o no según el resultado de la guerra. Israel es un país con una multiculturalidad y diferentes niveles de religión que son los que determinan a quién vota a quién. Recordemos que Argentina es un país donde se vota un presidente, si no tiene el 50% de balotaje. Israel es una monarquía, es un parlamentario, es una democracia parlamentaria. Entonces, lo que hay acá es una conjunción y una coalición. Ahora, el bloque de Netanyahu no solo está compuesto por Netanyahu, está el bloque de Smotrich, está el de Ben Gvir, está el partido Shas. Hay muchos partidos que son parte de esta coalición. Y recordemos que hace una semana y media, se pasó el presupuesto, que fue el 31 de marzo, donde casi no pasa el presupuesto y hubieron como muchas tensiones entre los diferentes partidos porque a último momento se pasó más dinero del que tenía que haber pasado. Entonces, la situación política interna es muy diferente a la situación política externa. La gente no vota según si gana la guerra o no Israel. La gente vota según sus intereses económicos, religiosos, políticos, y una guerra no determina quién va a ser el próximo primer ministro. Claro. Ahora, Jessica, cuando nosotros estamos pensando en la imagen de Benjamín Netanyahu, es inevitable o despegarlo, ¿no?, de la imagen de Donald Trump. ¿Cómo es la mirada del israelí en medio de esta guerra para Donald Trump, una figura bastante polémica y criticada en el mundo? Acá hay mucho apoyo a Donald Trump. La verdad es que la gente lo apoya un montón. Desde que atacó Irán el año pasado, hay mucho apoyo. Recordemos que Donald Trump trajo a los secuestrados de vuelta, fue lo primero que hizo una vez que asumió. Y acá la gente, o sea, obviamente que hay mucho apoyo a Benjamín Netanyahu, pero también hay mucho descontento con cómo se fue manejando todo el tema de los secuestrados. Hubieron muchas protestas, todos los sábados había protestas por los secuestrados, y el principal culpable, aparte de Hamas y los terroristas, era la cara misma de Netanyahu. Ahora, hay una diferencia entre lo interno y lo externo. Claro. Afuera del país
la gente apoya al primer ministro porque es el primer ministro y es el que representa a Israel. Ahora, internamente, el tema de los secuestrados fue un quiebre muy grande adentro, y el 7 de octubre mismo, claro, fue un quiebre muy grave adentro. Pero al mismo tiempo, si nosotros vemos las encuestas, la mayoría de la gente apoya al primer ministro Benjamín Netanyahu. Jessica, necesito que te quedes con nosotros, tenemos más información urgente. Mientras estamos llevando a cabo este programa especial de la guerra sigue ocurriendo. Adelante. We're here in the hospital in Bijbut, Lebanon, and we found Atención con estas imágenes. Hemos encontrado un gran depósito de armamentos. Es lo que dice allí este video. Vamos a mirar esto juntos. Argentina. Las fuerzas de defensa de Israel descubrieron, fíjese usted estas imágenes. Esto es increíble, Darío, Tomás, también Jessica. Fusiles A40-47, lanzagranadas RPG ocultos por Hezbollah dentro de un hospital. ¿Me está usted escuchando? Esto no es un depósito de armas. Dentro de un hospital. Lo principal ahora, esto es en un hospital también libanés. Ya voy a hablar contigo, Jessica, para que me digas cómo esto se lee desde Israel. Pero no quiero perder a las voces importantes hasta ahora. Darío, dentro de un hospital, esta cantidad de armamento cuando se supone que estamos en acuerdos para poner fin a esta guerra. Bueno, pasó lo mismo con Hamas en Gaza. Guardaban en los colegios, en los hospitales, porque es el lugar que supuestamente no se va a atacar. Ellos no tienen ningún problema con que mueran civiles. El problema es de Occidente. Ellos creen que van a ir con las 72 vírgenes. No tienen ningún problema, no tienen valor por la vida. Ellos creen que la muerte los dignifica. Esa es la diferencia con nuestra mirada occidental, que valoramos la vida. Cuando Trump tuvo el problema con un copiloto que quedó atrapado, puso todo para salvarlo. Pero que mueran 10.000 o 15.000 o 30.000 iraníes en manifestaciones no les mueve la aguja a ellos. Sí, acaba de mencionar, Tomás, algo importante. Él dice, para ellos es un honor morir en una batalla. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de los criminales de Hezbollah. Para ellos morir, ser un mártir, es un paso directo, un tiquete dorado al paraíso. Pero esto no condice con un Estados Unidos que ve la guerra más bien desde el lado costo-beneficio. Este urgente que acabamos de compartir con Argentina, ¿cómo lo leemos? Bueno, en ese sentido yo creo que justamente lo que mencionabas recién, esto también se ha hecho en Hamas, y esto explica también un poco cómo de fondo está la inteligencia iraní, porque también la forma en la que se construyen todos estos túneles subterráneos, utilizar estos edificios, es un poco las directivas que manda Irán de cómo moverse en estas guerras, justamente porque también en cierto punto lo que tiene es este objetivo también mediático, porque si Israel termina lanzando un ataque contra un hospital, contra una escuela, queda posicionado como el país que ataca sectores que no deberían ser atacados militarmente, y es ahí la estrategia de Hezbollah. Por un lado, como digo, generar una situación mediática en contra de Israel, y además de esto, generar esta situación en la que si Israel quiere combatir a Hezbollah, tiene que atacar zonas donde hay civiles, lamentablemente. No tenés, por ejemplo, bases militares de Hezbollah alejadas de la población civil, sino que están dentro de las ciudades directamente, y ese es el gran problema. Cuando tenés una situación como esa, no sabes bien cómo poder lograr un ataque asegurando que la población civil se mueva. Por esa razón, Israel había instado a que la población del sur del Líbano, que es la zona con más presencia de Hezbollah, se migrara hacia el norte, y se estima que hubo más de 1 millón de personas refugiadas que se movilizaron en Líbano. Jessica, con esto que estamos escuchando, ¿qué sienten ustedes allí desde Israel cuando ven este conflicto ir y venir? Y que cuando parecía, no, de pronto, esta pseudopaz, todo se va a la otra punta. Es que el ceasefire en realidad no era algo que iba a durar. Nosotros ya sabíamos que esto era una pausa táctica o de otra manera. A ver, hubo mucho descontento cuando nos enteramos que iba a haber un alto al fuego. ¿Por qué? Porque si nosotros estuvimos 40 días corriendo al refugio y las mujeres están mandando a sus esposos al frente y hay muertos también en Tel Aviv, en Ramat Gan, en Bet Shemesh, en el Líbano también soldados israelíes. Esto es una guerra que lo que queremos es terminar con la cabeza del pulpo, que es Irán. Irán es el que mantiene a Hezbollah, es el que paga a Hamas. Irán es
como la mastermind Claro. de todo este juego de terrorismo y los proxies, incluidos los hutíes. Nosotros queremos que esta guerra termine, pero termine con un Irán derrotado, con un régimen de ayatolá destruido. No queremos más guerras. La idea es esta guerra que dure lo que tenga que durar, pero se termina. Queremos paz para nuestros hijos, queremos paz por los próximos 100 años y la única manera de lograrlo es destruyendo a la cabeza de todo. Claro, dijiste, tumbar a la cabeza, y esto es lo que se viene haciendo desde el 28 de febrero con un Ali Khamenei, el líder ayatolá y los demás, pero sigue allí el régimen. No me atrevo a decir que intacto, porque claramente se ha golpeado, pero continúa. Esta guerra no se ha acabado y de pronto, no sé, Jessica y equipo que me acompaña, está de acuerdo conmigo, pero pareciera que la guerra durante estos días mutó y de pronto parecía que era un Donald Trump directamente buscando el estrecho de Hormuz en su apertura y una especie de, bueno, el régimen puede existir, con tal sea un poco más pro-occidente, menos pro-China. ¿Puede Israel, el pueblo israelí, tú, Jessica, estar tranquila pensando que Donald Trump desde los Estados Unidos permitiría la existencia de un régimen más flexible? A ver, todo lo que dice Donald Trump hay que tenerlo como una opción, pero él puede hacer todo al revés. A ver, él es un mastermind también de jugar con estas cosas. ¿Qué está haciendo ahora? Ahora Irán no quería abrir el estrecho de Hormuz. ¿Y qué hizo él? Dijo, lo bloqueo yo. Dijo, lo bloqueo yo. Dio vuelta el tablero totalmente de lo que está pasando. Uno no se tiene que confiar en un tweet en la red social Truth que dice Trump. Porque al final del día, él hace lo que quiere, de la manera que quiere y de una manera mucho más inteligente de lo que nosotros ahora podemos llegar a observar. Lo que tenemos nosotros es fe en el ejército de Israel. Nosotros sabemos que nuestro sistema de defensa funciona genial y nosotros sabemos que tenemos inteligencia en el Mossad que está infiltrado en Irán. Nosotros sabemos que el pueblo iraní apoya también la caída de este régimen. Entonces, de alguna manera u otra, esto va a salir bien y Israel va a salir victorioso, ya sea que Estados Unidos arme a las personas de Irán, porque Estados Unidos, recordemos que también le dio armas a los kurdos que están ahí en la frontera con Irán. Recordemos que Estados Unidos también puede de alguna manera entrar con milicias para sacar al régimen de Irán. De ninguna manera Estados Unidos va a aceptar que hayan bombas nucleares. Esa es como el número uno de por qué la guerra. Claro. Israel lo hace más por una defensa, para acabar con el terrorismo, para acabar con la yihad. Pero Donald Trump lo dice claro, es no permitir que Irán tenga armas nucleares. Y para ese objetivo van a hacer lo que sea para lograrlo. Y ese es el punto de quiebre en estas 21 horas de acuerdo. Hablamos del estrecho de Hormuz, mientras también estamos hablando de este deseo de mantener el programa nuclear. Nos vamos ahora con información en vivo, imágenes en vivo de cómo está el estrecho de Hormuz a esta hora. Adelante. Argentina, 17:23 minutos. Falló el acuerdo después de 21 horas. Donald Trump ha dicho, voy a bloquear el estrecho de Hormuz, que estaba ya bloqueado por Irán, aunque Irán decía, está abierto, pero para nuestros aliados. Ahí lo vemos. Tomás Fenati, ¿qué estamos observando? Estas son imágenes en vivo del estrecho de Hormuz. Bueno, lo que se está viendo, como digo, con este doble bloqueo probablemente la cantidad de barcos que crucen por ese lugar va a ser muchísimo menor. Y como mencionabas recién un poco, que lo discutías con Jesse, el tema de, creo que el problema que tuvo Irán en las negociaciones con Estados Unidos fue que justamente pensaban que Estados Unidos estaba desesperado por lograr un acuerdo, entonces empezaron a pedirle exigencias mucho más altas. Y justamente lo que terminó pasando con Estados Unidos fue, estamos dispuestos a discutir, a tener una charla, pero si ni siquiera están dispuestos a ceder nada, entonces bueno, volvemos para atrás, no hay ningún tipo de acuerdo. Y creo que el problema con el estrecho va a ser ese ahora, que ahora nadie va a poder cruzar, ni los aliados de Irán, porque si cruzan esos barcos van a tener que enfrentarse contra la Armada estadounidense, ni los aliados de Estados Unidos porque van a estar enfrentados con Irán. Yo creo que el objetivo de fondo que tiene acá Trump es que se genere una presión diplomática para que los países hagan que Irán deje de controlar ese estrecho, y Estados Unidos utiliza este control propio para intentar generar eso en China, en India, claro, en los países europeos. Sí. Jessica, te agradezco, Tomás. También a lo que dijo Tomás, que sí, increíble. También es una forma de ahogar económicamente al régimen, porque recuerden que está cobrando $2 millones a cada barco por pasar. Entonces, si ellos pierden el control del petróleo y pierden también el ingreso mayor, ahí también estás ahogando el régimen que ya tiene las centrales de eléctricas mal, que no tiene agua, que está acorralado por todos lados, y ahí le está sacando la economía que es
petrolera, que es una de las más grandes ingresos. Jessica, antes de despedirte, no quiero abusar de tu tiempo. ¿Cómo está la situación en Israel para el ciudadano de a pie? ¿Continúan las alarmas? ¿Se ha calmado la situación en estos días? ¿Cómo va? Hay alarmas de Hezbollah. El viernes hubo una alarma acá en Tel Aviv, en el norte y en Haifa también hay constantemente alarmas. Entonces nos parece un cese de fuego, pero en realidad no hay ningún cese de fuego porque siguen tirando misiles desde Hezbollah. Jessica Cohen, Argentina desde Israel, te agradezco por estos detalles, una voz que apreciamos muchísimo. Espero que esto esté bien, que la próxima vez podamos hablar de una paz verdaderamente alcanzada. Te agradezco. Gracias a ustedes. Bien, Argentina, estamos nosotros en vivo en este programa especial de la guerra, petición de ustedes, para actualizar lo que ha pasado después de un Donald Trump que ha amenazado con bloquear el estrecho de Hormuz y donde todo se desmorona tras 21 horas de largo debate, desde el lado estadounidense y desde el lado iraní. Yo le decía a ustedes, @lanacionmás y @andy.chirinos, deje sus preguntas, rápidamente las vamos a leer. Tengo acá al equipo, Darío y Tomás. Por acá el hongo nos dice, buenas tardes, ¿se puede decir que esta guerra ya es un fracaso? Iniciada por Israel y Estados Unidos, ¿lo harían por pocas semanas? Se pregunta. Bueno, todo depende de qué se vea por fracaso. O sea, el objetivo inicial de la guerra era destruir el arsenal nuclear y el arsenal misilístico. Sí. No era derrocar el régimen. Derrocar el régimen era secundario. Por eso Trump dijo, nosotros los vamos a ayudar, pero ustedes tienen que hacer su parte. Obviamente que el pueblo iraní no puede sublevarse porque lo van a asesinar. Pero Trump es un gran jugador de póker y cuando dice voy a terminar con esta civilización, es porque él realmente quiere negociar. Cuando él amenaza, quiere negociar. Okay. Cuando se calla, es cuando va a atacar. Porque vos fíjate, cuando él amenazó, ¿qué hicieron los iraníes? Pusieron a gente joven alrededor de las centrales eléctricas para que no puedas... Él lo sabe. Él está jugando al póker con ellos. El día que no diga nada es el día que vamos a bombardear. No es lo que dice Donald Trump en voz alta, sino lo que dice a los susurros, prácticamente a silencio. La segunda pregunta, amante de Noah Silvia escribe, ¿cómo puede afectar la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán el precio del petróleo y sus derivados en el mundo? Esta pregunta es para vos. Sí, mi especialidad. Yo veo el petróleo para abajo, lo vengo diciendo hace rato. O sea, a ver, la apertura del día lunes va a ir para arriba porque obviamente hay toda una incertidumbre. Pero el gráfico se mueve por zigzag, no es lineal. Okay. Sube, baja. Los próximos 3 meses yo veo que el petróleo va a bajar a 60, 70 dólares, el petróleo Brent. Con lo cual esto que me indica que va a haber convulsiones, ahora va a haber convulsiones, pero o va a haber un acuerdo, o Trump va a abrir el estrecho de Hormuz, o va a liberar petróleo a Estados Unidos, porque el petróleo va a bajar sí o sí. Sí. Bien, nos quedamos con esto, pero también con las palabras de Donald Trump cuando ha dicho vamos a bloquear el estrecho de Hormuz. La siguiente pregunta la hace la señora Mirta y tiene que ver con esto. Miremos en pantalla. Donald Trump ha prometido, ¿no? Dice, Irán prometió abrir el estrecho de Hormuz, pero a sabiendas no lo hizo. Esto causó ansiedad, trastorno, sufrimiento a muchas personas y países en todo el mundo. Dicen que colocan minas en el agua a pesar de que toda su armada y la mayoría de sus lanzadores de minas han sido completamente destruidos. Tomás Fenati, Mirta nos pregunta, ¿es realmente posible que Estados Unidos tome el estrecho de Hormuz? ¿Cómo imaginas ese escenario? Bueno, como poder ser posible podría ser, o sea, si Estados Unidos decide enviar sus barcos, sus aviones, sus misiles a esa región, podría tener muchísima influencia. El problema está en que del otro lado del estrecho está Irán, o sea, Irán puede lanzar misiles y algo que ha tenido Irán hace mucho tiempo es esto de tener misiles desplazados por todo el territorio, incluso en un granero, en una casa, tiene un misil que de la nada lo pueden lanzar. Entonces el riesgo que podría tener Estados Unidos es recibir constantemente ataques de Irán, de misiles, o incluso un barco que quiera llegar a cruzar, que lo intercepte un misil iraní. Yo creo que, como digo, como posible es posible, pero estaría siempre el riesgo latente si el gobierno iraní sigue fortalecido de poder lanzar algún ataque o generar que la situación sea un poco caótica para desacreditar el control estadounidense. Tengo otra pregunta acá, es un comentario o pregunta indirecta. Dice, ¿no hablan de la participación indirecta de China y Rusia, Darío? Bueno, China es el principal comprador de petróleo de Irán, es el principal interesado que se abra el estrecho de Hormuz. Sí. Ahora le estaban dejando sacar los barcos y lo que va a hacer Trump es impedir que salgan los barcos chinos. O sea, va a perjudicar a China, pero igual Trump está en conversaciones con China. O sea, si bien hay una guerra fría detrás entre China
y Estados Unidos, siempre se conversa detrás. Todos quieren llegar a un acuerdo, todos quieren que baje el petróleo. Principalmente los chinos porque necesitan para su industria y Trump porque necesita para las elecciones. No nos olvidemos que Trump no puede demorar mucho más esto porque tiene que pedir autorización al Congreso para continuar con la guerra y no se la van a dar. Bien, esto es un Donald Trump en apuros desde la interna. Tenemos más preguntas. Realmente es impresionante la cantidad de gente que está enviando mensajes a @LaNaciónMás y @el mío personal Andy.Chirinos. Vamos a quedarnos allí con estas preguntas, pero vamos antes a recibir a Muki Tenenbaum, analista internacional. Hoy está con nosotros de manera virtual, nos encuentra en la Argentina. Muki Tenenbaum, la pregunta tal vez la más importante. ¿Qué queda por hacer acá? ¿Qué le queda a los protagonistas, a Estados Unidos, a Israel y a Irán para poner un fin a esta guerra? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo no creo que... A ver, Trump hoy dijo qué es lo que él quiere hacer, ¿sí? Quiere bloquear los puertos de Irán para que no pueda exportar más petróleo e incluso perseguir, si es necesario, los barcos después de que salgan del estrecho de Hormuz en el Índico. De hecho, lo hace cuando el petróleo de Irán estaba sancionado. El bloqueo de puertos es efectivo, es más efectivo todavía bloquear la isla de Harg, que es de donde sale todo el petróleo iraní. Y con eso yo creo que alcanzaría, y es fácil. Tiene el grupo Lincoln, donde está el portaaviones nuclear de Estados Unidos, tiene 3 destructores que vienen a defender al portaaviones y un submarino que va con ellos. Es un grupo entero. Y estos destructores tranquilamente pueden bloquear lo que ellos quieren. No es un problema para ellos. Militarmente no es. Ahora, por supuesto, Irán, me imagino que en ese caso disparará contra los que lo bloquean, pero primero con varios riesgos. Primero con destruir su propia infraestructura de petróleo. Imagínate que es la isla de Harg, ¿sí? Claro. Tenés barcos ahí, tienen que apuntarle exacto. Y si llega a destruirse todo el complejo petrolero de Harg, Irán queda en la calle. No hay petróleo después por muchos años. Así que es un momento es un póker, ¿sí? Un juego de los americanos dicen de chicken. ¿Sí? ¿Quién se asusta antes? ¿Quién se asusta ante una guerra en 3 capas? La narrativa, la psicológica y por supuesto la que se lleva en el campo. Muki, más temprano estaba escuchando a Carlos Rukauf, analista internacional, amigo también de la casa, quien decía: el papel de Arabia Saudita es importante. El próximo viernes podremos ver un par de portaaviones de los Estados Unidos y probablemente una incursión terrestre. Muy preciso lo que está diciendo Carlos Rukauf. ¿Cómo podemos mirarlo nosotros en el mundo de posibilidades? ¿Qué lees? Yo no veo ninguna invasión terrestre bajo ningún concepto. La única posibilidad es la isla de Harg, de la cual se habló mucho tiempo. Nadie va a invadir el territorio iraní. No tiene sentido. No ayudaría ni a abrir el estrecho de Hormuz, ni por supuesto le ayudaría a Trump en las elecciones. Él no puede hacerlo ahora. Él tiene que venir con una victoria, y la victoria se consigue ahogando al enemigo. En este caso hay como ahogarlo, ¿sí? Hay como dejarlo sin petróleo, hay como dejarlo sin luz, hay como dejarlo sin gas, hay dejarlo sin agua. Esto es bastante fácil, yo te diría, una cuestión de en 2 días no hay más. Irán queda a oscuras y sin agua, si quisieran, ¿sí? Este es un paso muy, muy terrible. Una cosa es cortar la luz y otra cosa es cortar el agua. Pero imaginemos que solo la luz, solo la electricidad. El país queda parado, no tiene trenes, claro. No tiene salida a los barcos. ¿Qué hace? ¿Vuelve a las mulas? Él tiene cómo hacer para doblarle, torcerle el brazo a Irán eventualmente. Ahora, no lo hizo hasta ahora y es un error desde el punto de vista, para mí, estratégico. Claro, llevarlo... que tiene sus propios asesores. Sí, Muki, llevarlo a, como dijo el mismo Donald Trump, a la edad de piedra de Stonehenge. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se maneja esto y el derecho internacional? Que de hecho fue el mismo Muki Tenenbaum quien dijo, el derecho internacional no existe, pero por supuesto hay organizaciones que se preocupan por esto, llevar a una civilización a la edad de piedra. ¿Qué ves, Darío? Estoy de acuerdo. El derecho internacional no existe, se impone la ley del más fuerte, y en este caso la ley de Trump, porque Estados Unidos es la potencia número 1 militar por lejos. Lo que también le escuché es que Pakistán le está enviando aviones a Arabia Saudita ahora. O sea, no sé si no va a intervenir Arabia Saudita también en el conflicto y se va a armar una importante, pues Arabia Saudita es el principal enemigo de Irán. Si Israel no existiera en la región, entre Irán y Arabia Saudita se matarían.
Tomás. Creo que ahí también agregando eso, la clave de por qué Pakistán envió esos aviones a Arabia Saudita es más que nada porque tiene un pacto de defensa junto con Turquía también, y creo que esos aviones, más que para atacar a Irán, serían más que nada una especie de póliza de seguro de Arabia Saudita para que Irán no ataque a Arabia Saudita, porque hay que tener en cuenta que hoy Irán, su único cercano país con el que tiene algún tipo de relación hoy por hoy, después de todos los ataques que hizo en Medio Oriente, es con Pakistán. Si llegara a atacar a Arabia Saudita, directamente estaría involucrando a Pakistán y a Irán y a Arabia Saudita, y ahí ya prácticamente Irán estaría completamente solo. Yo creo que justamente ahí está viendo todo un tema geopolítico, ¿no? De una intención de influencias de Arabia Saudita, Israel, Turquía, Irán y Pakistán, de quién influencia más en esa región, y se están formando un poco estos bloques, ¿no? Yo creo que hay tres principalmente: un lado Irán, por otro lado Pakistán, Arabia Saudita y Turquía, y por el otro lado Israel, y cada uno quiere ganar más influencia en Medio Oriente, y esta guerra, si bien hablamos mucho de Estados Unidos y de China, que hay mucho que ver de fondo, en la realidad también está siendo una guerra de poder sobre quién va a ser la potencia dominante de Medio Oriente, y tenemos estas cuatro principalmente. Y cuando hablamos de Medio Oriente hay que hablar de la corona, de la joya de la corona, el estrecho de Hormuz hoy. Y por supuesto, por un lado, Donald Trump, que amenazó con bloquearlo, controlarlo, y por otra parte, una Irán que ha dicho, y eso está minado, y es la razón por la cual ofrecíamos rutas alternativas. ¿A quién le creemos, Muki, en este momento? ¿Realmente hay peligro de que Donald Trump lance sus buques y sean explosiones las noticias de la próxima semana? No, no creo. A ver, el tema del minado del estrecho de Hormuz habló mucho. Hay sistemas robóticos para desminar, hay formas de atacar, pero hoy pasaron los dos barcos que pasaron, americanos, pasaron por todo el estrecho de Hormuz y volvieron para mostrar. Sí. Y no había minas. Es decir, si hay, deben haber muy pocas. No digo que por supuesto no pueden hacer daño, hay que ver cómo lo cuantifican las compañías de seguro, porque quien va a decidir si barcos van a pasar el estrecho de Hormuz son las compañías de seguros. No es Estados Unidos, no es Europa, y seguro que tampoco son los países árabes. Las compañías de seguros tienen que estar seguras de que, poder apreciar un daño, cobrar un determinado seguro. Si el seguro es prohibitivo, nadie lo va a pagar. Y además tenés a Irán, que por supuesto dijo de que no va a dejar pasar a nadie por el estrecho de Hormuz. Así que Estados Unidos no deja pasar barcos iraníes y el petróleo no va a haber. China tiene un problema, por supuesto que China tiene un problema. Pero China, y de hecho la única posibilidad que tiene ella es comprarle petróleo a Rusia, pero por barco, porque ellos tienen un oleoducto que va de Rusia a China que está a full, ya no da más, así que va a tener que salir. Le va a costar, a China le va a hacer, en este momento con la economía como está, le va a hacer un daño bastante importante. A ver, Muki, tengo información reciente. Sigue pasando la guerra mientras nosotros estamos conversando. Dice, urgente, Donald Trump acaba de decir que impondrá un arancel del 50% a China y a otros países si estos envían arma a Irán. Estás mencionando a China. ¿Cómo queda esta guerra arancelaria una vez más, Muki? Trump claramente puede poner aranceles en caso de que es un enemigo. Eso no hay discusión. Esto va según otra ley, no la ley de aranceles que usó él para los aranceles que le tiraron abajo, ¿sí? Él puede poner aranceles. Acordate que el tema principal para China son los chips, son el acceso a la inteligencia artificial. Y el acceso a la inteligencia artificial cada vez se le aleja más. Se va a jugar a poner a Estados Unidos en el que le va a prohibir absolutamente todo material que los pueda ayudar a fabricar algo de chips. Ellos tienen hoy chips, China fabrica chips, pero de los de baja calidad, los llaman de 90 a 14, hasta 14 nanómetros. Claro. Esas máquinas, si mañana se las paran, y a ASML, la compañía que hace la máquina que hace los chips, se la puede parar de un día para el otro, deja en 3 meses a China sin ningún chip, si fue de chips de 90 nanómetros. Para que tengamos una idea, la inteligencia artificial usa de 1 o 2 nanómetros, esto es 90, esto es viejísimo. Ni los teléfonos celulares tienen ya eso. Así que China quedaría fuera de todo el sistema de la electrónica. Tiene peligros muy grandes al pelearse con Estados Unidos. Sí. Mucho más que nuestros aranceles de 50%. Y si Estados Unidos lo llega a hacer, China está en un problema mucho más grave todavía. Claro, pero tenemos, Muki, y no nos vamos a meter en esto porque es mucho más complejo de lo que parece, pero está una China y su isla rebelde, Taiwán, que mientras el mundo se paraba en el 2020 con la pandemia, Taiwán era el único que iba en crecimiento por la capacidad que tiene también para esta creación de los chips, un interés muy importante también para los Estados Unidos. Volvamos al tema petróleo y como esto, y con el 50% que Donald Trump habla, tengo un especialista en mercado global, esto nos podría golpear a nosotros acá en Argentina.
Bueno, Argentina es autosuficiente de petróleo. De hecho, estamos exportando. Tenemos un problema de que no tenemos el oleoducto terminado para poder exportar a todo el planeta. Sí. Pero estamos exportando y va a entrar cerca de 5.000 millones de dólares adicionales de lo que teníamos planeado. Por eso yo veo que el dólar en Argentina va a bajar porque vamos a tener una inundación de dólares. El problema de los aranceles para Estados Unidos es un error para mí gravísimo. Se está cerrando la economía de Estados Unidos y va a aumentar el costo de todos los productos americanos muchísimo para el público. Es un gran error, o sea, a corto plazo puede ser beneficioso, pero a largo plazo Estados Unidos está haciendo una economía muy cerrada y va a haber una inflación enorme y eso lo va a perjudicar políticamente a Trump. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros en Argentina una guerra que se desarrolla allá al otro lado? Vamos a mirar en pantalla cómo estuvo la semana el petróleo, el precio del petróleo, y para ello pues tengo acá al especialista Darío Pirogovsky. Darío, vamos a poner en palabras simples estas gráficas que vemos en pantalla. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando fue que se habló, ves cuando la caída esa que es como una pared al comienzo a la izquierda de la pantalla, ahí fue cuando se habló del acuerdo que iba a haber. Entonces el precio del petróleo cayó esa noche, de repente, creo que estaba en 110 y se bajó a 92, 93. Ahora está lateralizando. ¿Ves que la línea va lateralizando? Claro. El lunes probablemente, cuando abra, va a volver a subir. ¿Por qué? Porque hay toda una incertidumbre que no se sabe cómo se va a resolver. Los gráficos son así, se van moviendo para abajo, lateralizan, suben, vuelven a bajar, pero es como una escalerita que va a ir bajando. O sea, yo lo veo a largo plazo que va a ir bajando, pero no nos podemos guiar día a día por el gráfico del petróleo, porque un día va a subir, otro día va a bajar, pero en definitiva, de acá a 2 o 3 meses va a volver a valer el precio anterior a la guerra. Bien, nos vamos a quedar con eso. Esto lo podemos resumir en algo, de alguna manera, en medio del caos positivo para la Argentina, Darío. Argentina tiene todas las posibilidades. O sea, si el gobierno trabaja bien, Argentina tiene todas las posibilidades. El problema es que YPF congeló el petróleo ahora hace una semana, sabiendo perfectamente que iba a bajar el petróleo. Eso es un engaño. ¿Por qué? Porque lo congela cuando llegó al máximo. Ahora que va a bajar, no lo va a querer bajar. Entonces, es un gran problema para la población. Claro. O sea, lo mostraron como un beneficio, pero va a ser un problema porque justamente ahora es el momento en donde va a bajar el petróleo y YPF no lo va a bajar. Vamos a ver cómo reacciona entonces la Argentina y este movimiento por parte del gobierno en los próximos días. Yo le dije a usted al otro lado de esta pantalla argentina, primero gracias por dejarnos entrar en su casa hoy un domingo de sol hermoso para hablar de este conflicto que nos golpea. Así no queramos, nos golpea. Y le dije, usted forma parte de nosotros, @LaNaciónMás, y tengo muchos mensajes, @AndyChirinos en Instagram. Muki, tengo preguntas de la gente. La gente hoy se está haciendo preguntas sobre la guerra. Las tengo acá en mi celular. Y la primera que quiero compartir contigo, por ejemplo, dice, Estados Unidos necesita el crudo porque lo utiliza para algunas maquinarias bélicas. Sin esas dichas maquinarias quedaría fuera, ya sea portaaviones, vehículos pesados, submarinos y otros tantos. Esto dice Raúl Rodríguez. ¿Qué piensas? No, Estados Unidos es totalmente autosuficiente en petróleo. De hecho, está exportando mucho petróleo. Puede ser de lo que él habla es que algún tipo de refinado venga de afuera. Porque convenga desde el punto de vista económico. Estados Unidos no necesita el petróleo ni el gas de absolutamente nadie. De hecho, como te digo, está exportando. Creo que hoy es el más grande exportador de petróleo. Trump lo dijo ayer, que Estados Unidos está vendiendo muchísimo petróleo ahora, Europa, a varios lugares. Gas. Sí. A menos que yo no entendí la pregunta, si la pregunta es esa, la respuesta es la que di. Bien, nos vamos a quedar ahora con otro de los títulos de esta semana, y fueron los 200 objetivos alcanzados por Israel, y vamos a mirar imágenes en este momento. Adelante. Fíjese usted lo que ha pasado durante esta semana. Tomás Fenati, esto lo conversábamos nosotros ayer. Sí. Imágenes de guerra. Bueno, sí, eso probablemente estamos hablando de lo que fueron los ataques, ¿no?, de Israel hacia el Líbano, sobre todo. Un poco la situación, como se dice, o sea, sigue creciendo. Acá estaba la gran duda, ¿no?, del tema del acuerdo de paz, que comenzó desde un momento con Irán diciendo no vamos a dar una tregua si no se genera una especie de alto al fuego entre Israel y el Líbano. Israel decía, si a mí me dejaron afuera de las negociaciones, si a mí me dejan afuera de este acuerdo, yo no tengo por qué sumarme a este alto al fuego, por lo menos con el Líbano. Entonces se generó toda una discusión y ahora la gran duda está un poco en si Israel va a querer seguir con este proyecto, con esta expansión sobre el Líbano para poder controlar a Hezbollah, más que nada porque, bueno, va a llevar tiempo, va a llevar un montón de recursos, y también, si Irán va a poder firmar un acuerdo de paz con Estados Unidos en el medio de un ataque de Israel y el Líbano en conjunto, que parece no estar terminando y que no parece en lo absoluto que vaya a haber, por lo menos en el momento, un acuerdo, porque el gran problema que tiene Israel hoy por hoy es, si se sienta a negociar con el Líbano no tiene control sobre Hezbollah. Entonces, puede llegar a haber
haber un acuerdo entre el gobierno del Líbano y el gobierno de Israel, pero el Hezbollah está en una situación completamente independiente. El tiempo en televisión es tirano, Muki, no quiero abusar del tuyo. Para despedirte, Muki, ¿qué debemos esperar los próximos días? ¿Qué debemos sumar en este momento? ¿Qué se nos escapa a esta hora? Bueno, lo importante es entender por qué la tregua le vino bien a Estados Unidos y a Israel también. Y esto es algo que hay que explicar. Israel se había quedado con muchos menos misiles de los que necesitaba para defender a la población, especialmente de los misiles de bombas racimo. ¿Qué es un misil de bomba racimo? Es un misil que cuando llega a una determinada altura se abren y salen como 80 bombas chicas cada una, que causó mucho daño. La única forma de agarrar este misil es todavía antes de que entre en la atmósfera, o sea, en el camino. Para eso utilizan un sistema que se llama Flecha 3 de Israel. Esos misiles, el misil mismo, no había suficientes. Estas 2 semanas le permite a Israel pertrecharse de misiles que le manda a Estados Unidos, quizás alguna que otra batería Patriot que van a mandar los americanos. Por otro lado, los americanos mismos tenían problemas. ¿Te acuerdas que el Gerald Ford de ellos estaba en Grecia, tenía problemas? Bueno, arreglar el Gerald Ford, otra vez traerle municiones al grupo que está ahí. Es decir, estas 2 semanas desde el punto de vista militar era muy bueno, porque Irán no puede hacer lo mismo. Irán tiene destruidas las fábricas, no puede pertrecharse y nadie le vende nada. Ahora dicen que mandan misiles los chinos, pero esto es una historia que creo que está inflada. Pero el resto demuestra de que este cese de fuego, desde el punto de vista militar, fue una idea muy inteligente. Y mientras tanto Israel seguía atacando a Hezbollah, porque como vos decís muy bien, Israel no está en las negociaciones. Irán no reconoce al Estado de Israel y pretende imponerle una tregua de un ente que no reconoce, una situación un poco difusa. Pero la fuerza decide todo, y en este caso la fuerza americana está ahí. Ahora yo creo que lo que vamos a ver es la segunda parte, donde quizás se use más fuerza pasiva que activa, es decir, impedir cosas, bloquear más que atacar y bombardear. Bien, fíjense lo que acaba de decir Muki Tenenbaum, una fuerza más pasiva que activa, es decir, no habrá esta eliminación de la civilización como lo veíamos hace unos días para el martes a las 8 de la noche, esta misma fecha. Muki Tenenbaum, una cosa más te quería decir. Está siempre presente la posibilidad de que Trump llegue a un acuerdo con Putin y que sea Ucrania por Irán. Es decir, Rusia controla a Irán, le saca el material atómico, se lo lleva y Estados Unidos deja de apoyar a Ucrania. Esto hay que tomar en cuenta todo el tiempo, porque hay conversaciones entre Putin y Trump que en este momento viene un enviado, ayer hablaron por teléfono entre ellos, algo está ocurriendo por ese lado. Hoy perdió Orbán las elecciones en Hungría, gran aliado de Putin, perdió las elecciones en Hungría. Es el último gran aliado que tenía Rusia, tiene también Eslovaquia, pero este es el gran aliado de él, lo perdió. Cambia la configuración y quizás Putin trate de llegar a este acuerdo, Ucrania por Irán, que sería la solución para todo desde el punto de vista de Estados Unidos. ¿Sí? Es increíble cómo nosotros analizamos esta situación. Es te entrego este por este, y en el fondo estamos hablando de países con gente inocente que no termina de entender cómo los elefantes se están matando y es el pasto el que se lastima. Muki Tenenbaum, gracias por abrir este espacio desde afuera con nosotros. Te agradezco. Un placer, un saludo desde Francia a todos. Bien, nosotros nos quedamos con la guerra en Medio Oriente después de este fracaso, le dice, ¿no?, a este intento de acuerdo, un cese al fuego que era frágil. ¿Y cómo es el impacto económico? Para ello vamos a conversar con el señor Marcelo Elizondo. Ya está con nosotros conectado también. Marcelo, bienvenido a La Señal, La Nación Más en Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto, gracias por la comunicación. Marcelo, eres analista económico internacional y quiero escuchar cuál es tu mirada sobre lo que hoy está ocurriendo y cómo impacta esto en el mercado económico macro y micro, pensando en Argentina. El impacto es múltiple. Desde el punto de vista macro, a nivel mundial, claramente los mercados mañana tomarán mal este fracaso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Había en los mercados una expectativa luego de la tregua y del cese del fuego, que en su momento incluso había generado una baja en el precio del petróleo y una mejora en distintos indicadores.
este fracaso será tomado mal por el mercado. Probablemente tengamos nuevamente suban el precio del petróleo y tengamos otra vez suban el precio de los bonos y un debilitamiento de los activos de las economías emergentes. Desde el punto de vista micro, bueno, las condiciones para la Argentina siguen siendo las mismas que desde que comenzó la guerra. La Argentina se ha convertido en un país atractivo para la inversión y la producción en materia energética, porque tiene muchos atributos que hoy son necesarios, no solamente el recurso, que lo tiene, Vaca Muerta sobre todo, claro. No solamente la capacidad en la medida en que va recibiendo inversión y va incrementando su producción, sino que es una zona de paz. Y eso genera seguridad. La seguridad de aprovisionamiento es muy importante. Por supuesto, la Argentina viene de atrás, no es uno de los grandes actores mundiales, pero esto justifica más inversión y más oportunidades comerciales para la Argentina en materia de aprovisionamiento energético internacional. Marcelo, te agradezco por supuesto. Acá en mesa tengo a un especialista, él es Darío Perovoski, especialista en mercados globales. ¿Qué podemos sumar a lo que él deja hoy en el escenario? No, estoy de acuerdo. Yo dije que el lunes para mí abre para arriba el petróleo por toda la incertidumbre que va a haber, pero yo veo que los máximos del petróleo ya los vimos. Okay. No va a subir a 180, 200, 150 como se veía. Puede llegar a volver a tocar el máximo anterior, los 115, para volver a bajar. O sea, esa es la tranquilidad. El petróleo ya tocó su máximo, va todo para abajo. Y obviamente sí, para Argentina es una oportunidad de oro. Lo que pasa es que hay que saberlo aprovechar, porque si tenemos un gobierno que va para un lado, otro gobierno que va para el otro, no vamos para ningún lado. Lo importante es invertir. Ahora con los RIF va a haber un montón de inversión en la parte de minería, en la parte de petróleo. Argentina tiene posibilidad de ser una potencia dentro de 20 años, pero todo depende de los gobiernos que nos manejan. Marcelo, ¿qué queda para las próximas horas sumando, ¿no?, a lo que decía Darío? Bueno, en materia internacional lo que queda es una enorme incertidumbre, lo cual va a generar mucha volatilidad. Lo más probable es que vayamos recibiendo en las próximas semanas muchas noticias que vayan siendo contradictorias, algunas a favor de un acuerdo. Eso mejoraría todos los indicadores, los precios y las cotizaciones, pero probablemente después recibamos al día siguiente una noticia contraria. Me parece que estamos lejos de la posibilidad de un acuerdo que sea sostenible y eso calmaría los mercados. Me parece que, por lo tanto, en materia internacional lo más probable es que tengamos mucha volatilidad en adelante. Y con respecto a la Argentina, coincido absolutamente en que es una oportunidad, pero que hay que aprovecharla. En primer lugar, yo creo que hay que tener paciencia, aún haciendo las cosas bien. La Argentina no es uno de los grandes actores mundiales en esto y necesita mucha inversión, mucha tecnología y mucha capacidad productiva, y eso requiere, además de hacer las cosas bien en términos de incentivos para la inversión, una dosis de tiempo. Pero en segundo lugar, creo que las señales tienen que ser muy claras en favor de que la Argentina se compromete a cumplir con la nueva demanda internacional. Si la Argentina aparece como actor confiable en materia internacional, yo creo que aquí puede recibir lo más importante, que no es la demanda actual, sino el potencial por la inversión para la producción futura. Marcelo Elizondo, me quiero quedar con esta frase que dijiste: hay que tener paciencia. Es la madre de los valores, de la estrategia que hay que tener. Te agradezco por tu tiempo, te mando un fuerte abrazo. Un gusto, buenas tardes. Bien, así va la situación en la guerra en Medio Oriente y cómo esto impacta a nivel global. Nos quedan un par de minutos nada más y lo que se promete se cumple. Nosotros le decíamos a usted que a través de nuestras redes sociales, @LaNaciónMás y @Andy.Chirinos, nos enviara sus preguntas. Y tengo acá a nuestro equipo para responderlas todas. Así que, Tomás, fíjate que esta me pareció bastante importante. Fíjate lo que dice. A ver, dice, acá la tenemos en pantalla. Quiero saber, ¿sí?, qué va a pasar con Estados Unidos y su interna en la elección de medio término. Bueno, eso es una gran pregunta. Todos los indicadores y todas las encuestas parecen mostrar que Trump cuenta con una debilidad. Incluso hace poco hubo elecciones en el estado de Texas, por ejemplo, donde a Trump le fue bastante mal a sus candidatos, lo cual es uno de los bastiones del republicanismo de Estados Unidos.
todo parecería indicar que el contexto, bueno, de políticos sumado a la situación económica, donde, por ejemplo, hoy el galón de petróleo en algunos estados como California supera los $5, cuando en otros ya está superando los 4, y en general si el galón de petróleo supera los $4, probablemente el presidente de turno pierde la elección. Hay que tener en cuenta que esta es una elección legislativa, no es una elección a presidente, pero la ventaja que tiene Trump o que tuvo hasta el momento es que tenía mayoría en ambas cámaras. O sea, es uno de los presidentes más poderosos de los últimos tiempos en Estados Unidos por ese poder doble, tanto ejecutivo como legislativo. Pero el problema en estas elecciones es que si a Trump, efectivamente, como las encuestas marcan, le va mal, va a perder esa mayoría en el Congreso y le va a ser más difícil sostener el conflicto si es que se perdura, pero también aprobar cualquier tipo de ley que sea económica, política para los Estados Unidos. Tenemos información urgente, sigue ocurriendo. Vamos a mirar esto. $17:55, urgente en La Nación Más. Irán publica imágenes, Tomás Darío, Argentina, que muestran a la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica ordenando a destructores estadounidenses que se alejen del estrecho de Hormuz y emiten una última advertencia antes de amenazar con abrir fuego. Esto es increíble, Tomás. Sí, si llegara a confirmar eso, estaríamos hablando prácticamente de que ya esa tregua que supuestamente iba a durar 2 semanas se terminaría de facto, porque bueno, al atacar ya un buque estadounidense, ya estaremos hablando directamente de que el conflicto se reanudó, y ahí estaremos hablando ya, como digo, de probablemente nuevamente misiles. Habrá que ver cuál es la estrategia de Donald Trump en todo esto, de si va a ser la ocupación, como decía Muki, de la isla de Kar, que es la isla más estratégica que tiene Irán, si es bloquear directamente el estrecho de Hormuz, y ahí habría que ver qué es lo que pasa con un buque chino. Si un buque chino quiere pasar y Estados Unidos le dice que no, ¿qué puede pasar en el medio? Entonces, creo que este tipo de situaciones está demostrando que estamos lejos de que haya un acuerdo. Ya quedó demostrado el día de ayer